siempre todo el mundo habla de la macroeconomía, de las LELIC, de los grandes datos. Yo sigo un dato, el consumo de leche. Para mí, si baja el consumo de leche en Argentina, estamos hechos bolsa. Porque si la madre deja de darle leche a sus hijos, antes dejó todo lo otro. Los sindicalistas, en un porcentaje considerable, sí están dispuestos a modernizar o a negociar ciertas cuestiones que tienen que ver con los convenios, pero de ninguna manera quieren una reforma laboral profunda y menos que quite las indemnizaciones tal como están establecidas hoy. Bueno, van a ser meses duros, definitivamente. Pero esto no es una hipótesis, ¿no? Es la misma evaluación que hace el presidente Milei. Cuando habló de esta inflación se refería a esto. Daniel, ¿qué evaluación haces de los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo? La verdad que son muy preocupantes porque es un ajuste de shock a lo bestia, diría yo. El gobierno toma una situación complicada, macroeconómica complicada, necesitaba devaluar, tiene que sincerar precios, objetivamente le toca una difícil, pero hacerlo todo junto de shock, que en esencia es liberar el precio sobre todo de los alimentos, subir las tarifas, subir el costo del transporte, quitar, en principio todo parece indicar que van a volver atrás con el tema de ganancias, modificar la fórmula jubilatoria. Son todos mecanismos que en esencia hacen que el que trabaja, el que hace changa, el jubilado, el que la pelea día a día, le quede el salario donde está y que los precios suban mucho. Yo creo que había otras maneras de hacerlo objetivamente. ¿El ajuste lo va a pagar la política o finalmente lo va a terminar pagando la gente? No, lo paga la gente en esencia, porque no ha habido medidas para la política. Se puede entender una medida que es el tema de menos ministerios, menos secretarías o subsecretarías. Eso es simbólico, le doy importancia. Yo creo que la política tiene que pagar el ajuste. Tal vez anuncien otras medidas, pero hasta acá la política en términos generales es reducción de algunos cargos estatales y no mucho más. La gente, la sociedad es aumento del boleto, es aumento de la luz, el gas, el agua, es menos ingresos. En el caso de los más pobres se anunciaron 3 medidas. Una es el plan Potenciar Trabajo, que tiene 1.300.000 personas, congelar el monto. O sea, hoy es 78.000 pesos, hoy de verdad la gente no le alcanza, se congela durante todo el 2024 y la inflación va a ser de cerca del 300%, dicho por el propio gobierno, con lo cual le va a quedar lejísimo. Se duplica el monto de la asignación universal por hijo, eso es una buena medida. Básicamente son hoy 20.000 pesos por cada hijo, las madres que tienen chicos, se duplica ese monto. Va a quedar corto dentro de un tiempo, pero al menos da aire. Y la tarjeta alimentar, que la creé yo siendo ministro, se aumenta el 50% el monto. Yo diría, en términos generales, es un ajuste muy fuerte, muy brutal. Claramente va a generar recesión, se va a parar la actividad económica, caída de empleo, va a haber menos trabajo, parate del consumo. Y no hay manera de que el ajuste lo pague el Estado y no el sector privado. Porque si a alguien se le cuadruplica el monto y tiene que pagar más para tomar el colectivo, no va a la verdulería, no va a la fiambrería, esos dejan de vender y el verdulero deja a un trabajador afuera y se queda solo con un pibe que lo ayude. Es decir, está todo junto en la Argentina. En concreto, el ajuste va sobre la sociedad. ¿Y cuánto puede aguantar un asalariado o aquel que está en el trabajo informal? Primero, yo creo que es un gobierno que tiene consenso, que la sociedad se preparó para la idea de que había que hacer un ajuste, no de estas dimensiones. Yo creo que la sociedad, una parte de la sociedad va a acompañar un tiempo al gobierno, en esencia porque está enojadísima con la política, yo creo que está quebrada, pero totalmente quebrada la relación de la sociedad con la política. La sociedad no le cree a la política, no siente que la política viva la vida cotidiana, que es ir al almacén, al supermercado, a ver si te alcanza o no te alcanza, yo vivo así, y siente que habla de cualquier tema. Entonces, de alguna forma eso le da legitimidad para arrancar y entendía que había que hacer algún tipo de ajuste. Habrá que ver en el tiempo, porque realmente se está haciendo de manera muy desordenada. Acá subió el pan hoy a 1.500 pesos, subió la leche a casi 600, sube el asado, nadie sabe a cuánto, pero a 8.000, 9.000 pesos, y todavía no subió la luz, el gas y el agua, lo llaman los regulados. Cuando eso aumente, va a volver a aumentar el resto. Con lo cual es muy complicado. Yo creo que le va a dar aire unos meses la sociedad. Una parte de la gente va a salir a protestar, más la sociedad más organizada, los movimientos sociales, algo del mundo de los trabajadores. Creo que le va a dar aire, pero hay un fenómeno para mí de implosión, de mucha gente que revienta para adentro, de mucha gente que la pasa mal, que está mal, que aguanta, que no llega, y eso te genera violencia. Yo estoy dándome máquina todo el tiempo, me cruzo con alguien en la calle, me rozo sin querer, y a los 2 minutos damos los golpes, a los tiros, por la tensión. Para mí se va a agudizar esta cosa de implosión social. ¿Crees que hay una crítica o una autocrítica de la política por ese alejamiento con el ciudadano? Sí, absolutamente. La política ha fracasado. El último gobierno, en esencia,
a mi modo de ver, el gobierno de Alberto Fernández hay que dividirlo en pandemia y post-pandemia. Yo creo que dentro de 10 años, cuando el debate de la pandemia no sea ni de políticos ni de periodistas, sea de historiadores, de gente especializada, va a haber un reconocimiento al rol del Estado en la pandemia. En sostener la paz social, que fue mi tarea como ministro, en la cuestión sanitaria y en la cuestión laboral. Después vino el tema de la inflación, se desacomodó la vida mucho, se hizo muy dura la vida para muchos argentinos, ahora mucho más con estos nuevos ajustes, y eso fue desenganchando la política de la sociedad. En términos generales, no hemos resuelto los problemas centrales de la Argentina, que son la pobreza, que son el trabajo informal, y que es básicamente la posibilidad de los jóvenes de tener un buen primer empleo. Esas tres cosas siguen siendo un problema, no la hemos resuelto, creo que esa es la crítica, y el problema central del último gobierno es básicamente la inflación. ¿Cuál va a ser el rol de la oposición en el gobierno de Milei? Yo, que soy un diputado opositor, me he planteado ser un opositor racional y serio. Racional en términos de, oponerme a las medidas. Va a venir un paquete de medidas que en principio son privatización de YPF, o de aerolíneas, o recorte, o cambiar la fórmula jubilatoria, o ir para atrás con ganancias. Yo estoy en contra, voy a votar en contra. Para mí racional es analizar y plantear propuestas alternativas, y serio es bajar un cambio, no encender la mecha. La tarea nuestra, mi tarea como diputado no es encender la mecha, sino calmar, serenar, sobre todo los fines de año que son duros, son muy duros para todos, y plantear propuestas alternativas. Ese yo creo que es el rol de la oposición. En caso puntual de los fines de año, yo he vivido como ministro fines de año. Fin de año siempre es difícil porque uno se mira frente al espejo y saca cuentas, hace balance. Venimos de años duros, fue un año muy duro. La elección fue tan largo el proceso electoral que desgastó a todo, aún al que no le interesa la política se terminó cansando. Entonces yo creo que todos tenemos que contribuir a serenar, a tranquilizar, pero el rol de la oposición es oponerse claramente. Yo estoy muy en contra de las medidas que está planteando el gobierno, plantear medidas alternativas, que si las toma el gobierno bien, y si no, al menos contarle a la sociedad que se puede hacer de otra manera, y actuar seriamente, pero no encender la mecha. Cuando hablas de fin de año se me viene a la mente rápidamente los saqueos o situaciones de desesperación. ¿Crees ese escenario posible? No, en los barrios la gente tiene muy instalado la idea de cuanto peor, peor. Que si hay lío es para peor. Entonces la experiencia de los saqueos fue que después terminás peor y más complicado. No hay ánimo de eso. Sí, lo que hay es preocupación muy seria. Yo siempre todo el mundo habla de la macroeconomía, de las LELIC, de los grandes datos. Yo sigo un dato, el consumo de leche. Para mí, si baja el consumo de leche en Argentina, estamos hechos bolsa. Porque si la madre deja de darle leche a sus hijos, antes dejó todo lo otro. Si cualquier madre sabe que sus hijos tienen que tomar leche. Si tu familia dejó de consumir leche, dejó antes de consumir otro montón de cosas. Yo tengo la idea que va a empezar a bajar el consumo de leche por el precio, y esas son las cosas que ponen muy tenso a una familia. Yo no veo un riesgo de explosión. Entiendo que el gobierno va a tener que generar una malla de contención, algún tipo de apoyo económico, pero sí de mucho desgaste, de mucha tensión. Y me parece que hasta acá el gobierno anuncia medidas económicas, pero muy a los robots. Sacamos una LELIC, ponemos esto, subimos 15, 20% acá, allá, quitamos los subsidios. Hay como poca empatía, poco de decir, bueno, y encaramos esta política y la vamos a hacer así, y sabemos que es difícil, pero ayudamos por acá. Yo le recomendaría al gobierno ser más empático, más allá de las medidas, que estoy muy lejos, pero hablarle a la vida cotidiana de la sociedad. No creo que haya desbordes ni conflictos a fin de año, pero sí mucha gente que se va a mirar al espejo y decir, che, qué complicado que está todo. Sí, un año muy difícil para cualquiera, y sobre todo para aquella familia que hoy no llega a fin de mes y se está planteando una inflación para enero y febrero del 40%. Alocado. Hoy le pasan dos cosas. El que no llega a fin de mes termina comiendo más fideos, harina, arroz, polenta, y menos leche, carne, frutas y verduras. Que vos o yo comamos mal es un problema relativo porque somos gente grande, tenemos la estructura ósea desarrollada, tenemos nuestro intelecto. Que un nene o una nena coma mal es un pecado tremendo, porque no desarrolla el peso y talla que le corresponde, no va a atender bien en la escuela, va a reproducir la pobreza. El primer fenómeno para mí es la malnutrición. Y el otro es el endeudamiento de las familias. Cuando la gente no alcanza, se endeuda. Paga el mínimo de tarjeta y patea para adelante, va a la financiera de esquina, a la vuelta, al que vende droga, que tiene billete y da crédito, o a cualquier lado. Hoy eso es 400% de interés anual. Vos tomás un crédito, quedaste re complicado, al mes siguiente tapás los agujeros, arrancás de menos 10, te queda lejísimo el mes. Para mí los dos fenómenos más fuertes que va a pasar es el empeoramiento de la calidad nutricional
En la clase media era una segunda marca, en los sectores más pobres es polenta directamente, y esta cosa de endeudamiento que termina complicándose. Yo sugeriría, el gobierno quiere plantear un blanqueo de los grandes capitales, la gente que tiene dólares, es un debate. Yo sugeriría un blanqueo del que debe 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 la comida. Lula está haciendo un programa de desendeudamiento de la familia. Yo presenté un proyecto de ley para desendeudar. Estoy hablando de la familia informal que debe plata cotidianamente. Por lo menos tenemos que blanquear esas deudas, porque esa gente ha pagado la deuda varias veces cuando las tasas de interés son astronómicas. Entonces, al menos eso, vivir endeudado es muy fuerte. Así como todo el mundo habla, el país tiene deuda y es un problema, para una familia vivir endeudado es siempre correr de atrás, es siempre la zanahoria adelante y nunca llegar. Yo al menos sugeriría hacer alguna cosa de ese estilo. Aparte, esas familias terminan pagando intereses. Tremendo. Solo intereses en un momento. Son solo intereses. Decir que son usurarios es ser demasiado respetuoso, porque es reventar la cabeza. Uno ve lo que puede pagar de cuota, paga de cuota lo que puede y ahí va. Y el otro fenómeno que yo veo complicado es el tema del juego, que para mí va creciendo mucho, el juego online, también en los chicos, y que termina endeudando también. O sea, es un fenómeno donde no te alcanza, te desesperás, tratás de conseguir guita por donde fuera, te vas complicando, tomás una deuda, se te hace un círculo muy complicado. Para mí, digo, yo siempre cuando se habla de blanqueo, se habla de sacar los dólares del colchón, del que la tiene afuera. Bueno, pensemos en el que debe 40.000 pesos, 50.000 pesos, 100.000, pero es para comer, que se va a quedar un gustito en Navidad, como todos queremos hacer, entonces va a estirar un poquito más, se va a endeudar un poquito más y se le va a hacer complicado. Yo siempre, diciembre es un mes complejo, pero el mes duro para la familia siempre es marzo, porque uno gasta un poquito más en enero o febrero, y en marzo te vienen todos los costos de los chicos, de la escuela, colegio, que te suben los costos. A cualquier familia que tiene chicos, le suben los costos. Entonces, para mí es como una bola que se va llevando para marzo y que la va a ser muy difícil. Siempre, a veces los políticos tienden a hablar de la ciudad autónoma de Buenos Aires y no es lo mismo la vida acá que en Santiago del Estero, que en Santa Fe, que en Córdoba o que en Tierra del Fuego. ¿Cuál es el rol que van a tener los gobernadores? ¿Por qué van a tener que pelear? Primero por la coparticipación, porque tiene un problema importante los gobernadores y es que están con pocos recursos. La provincia de Buenos Aires, para dar un ejemplo, es el 40% del país y recibe el 20% de coparticipación. Tiene un descalce grande y le pasa a cada provincia. Las provincias han tenido dificultades para pagar salarios de diciembre y aguinaldo, que lo compensó Massa antes de irse como ministro de Economía sacando otros recursos, pero necesitaban apoyo. Va a ser un cuello de botella grande para los gobernadores. Entiendo que el gobierno va a mandar al Congreso el ir para atrás con el tema de ganancia. Nosotros votamos hace unos meses la idea que el salario no es ganancia y que solo paga ganancia el trabajador que gana arriba de 15 salarios mínimos, hoy más de 1.700.000 pesos. Entiendo que quiere volver para atrás el gobierno, en parte porque eso se coparticipa a las provincias. No, viene una etapa compleja. Ahora, yo conozco las 24 provincias y el interior del interior, no es que conozco las capitales, adentro. Las zonas rurales están muy complejas, la situación en las provincias es difícil, hay menos violencia que en el conurbano bonaerense, menos tensión, menos narcotráfico, pero cuesta mucho llegar a fin de mes. Y si vamos a una etapa de parate y de recesión, va a haber poco trabajo. Todo eso requiere de más apoyo hacia las provincias. Aparte es difícil pensar que privados quieran invertir en hacer rutas, quizás en pueblos o en zonas rurales, donde ahí el comercio no prima, sino que prima la empatía hacia el ciudadano. No, la obra pública, en mi opinión, solo es rentable para el sector privado el 10% de la obra pública. Hacer una gran autopista donde va mucha gente y con el peaje la compensar, a hacer algún tipo de central hidroeléctrica. Estamos hablando de cosas que puede recuperar el privado de alguna manera. Pero el 90% son pueblitos en la Argentina, donde es asfaltar la calle, donde es cordón cuneta, donde es el camino rural que está hecho bolsa y el productor no puede sacar. Eso no es posible que lo haga el sector privado. Podrá buscar otros mecanismos, podrá articularlo con la provincia o el municipio. Yo entiendo que el gobierno es como que clava un freno de mano y después va... Digo, la idea que el sector privado se va a encargar de la obra pública no es posible en un país que tiene 6.000 kilómetros de distancia, 2.400 municipios, y el 85% de los municipios son menos de 10.000 habitantes, son pueblitos, no hay manera. Supongo que el gobierno lo que dice, paramos acá y después va reordenando, pero no es posible que el sector privado se encargue de la obra pública en un país de estas características. Hay que entender, para mí, que la Argentina es un país con características distintas. Nosotros necesitamos tener aerolíneas, una aerolínea de bandera, porque tenemos 6.000 kilómetros de distancia para vincular a los distintos pueblos. Un país europeo que tiene el tamaño de la provincia de Buenos Aires no necesita una línea de bandera porque uno va directamente. Bueno, entonces,
entender esa realidad, digo, no es un debate ideológico, esto es una cuestión práctica. Nosotros no podemos privatizar YPF porque ahí están nuestros recursos naturales, los que nos va a hacer crecer en los próximos tiempos. Necesitamos una aerolínea de bandera. Esas cuestiones, digo, ir atrás en esos procesos es absurdo. Espero que con la obra pública sea un primer momento que la cortan y que después la vayan abriendo. Cuando hablas de ir atrás, cuando lo escuchábamos a Milei hablar sobre, por ejemplo, privatizar la universidad pública, nos parece algo que fue un derecho adquirido hace muchísimos años, que es un derecho que tienen muchísimos chicos que quizás no tendrían la oportunidad de estudiar y sin embargo muchos de aquellos lo votaron, inclusive yendo a la universidad pública. Yo soy primera generación, soy el primero en mi familia que fue a la universidad y doy clases en universidades que son del conurbano y que el 85% son pibes primer generación de universitarios. Pero si uno no lo quiere ver desde el lado de la movilidad social, lo quiere ver del lado económico, los universitarios agregan valor, desarrollan empresas, generan conocimiento, generan nuevas tecnologías que hacen desarrollar al país. Lo que yo creo que va a hacer el gobierno, y en eso a mí me preocupa mucho, no es tanto cerrar universidades, sino estrangularlas, porque nosotros el presupuesto del 2023 lo va a prorrogar al 2024. El presupuesto del 2023 fue presentado originalmente con una idea de inflación del 60%, terminamos este año con 180%. O sea, ya quedó muy viejo. Hacer en el 2024 el mismo presupuesto del 2023 hace que la universidad en abril ya haya gastado todo. Y lo hace imposible y tener que ir a pedir recursos todo el tiempo. Yo fui ministro con presupuesto prorrogado. Fue uno de los grandes errores para mí del gobierno de Alberto Fernández. Me gasté el presupuesto a los 45 días. Y tenía que ir cada 15 días al Ministerio de Economía a pelearme con todo el mundo a conseguir presupuesto. No hay planificación posible ahí. Las universidades se van a quedar enseguida sin presupuesto. Van a tener que reordenar. El director de Parques y Paseos no va a poder hacer ningún plan en el año porque va a tener que ver si consigue plata o no, haciendo cola en el ministro de Economía. No es razonable eso. Yo apelaría a la racionalidad, que el gobierno en enero o marzo envíe un nuevo presupuesto y que esté contemplado claramente cuál es el presupuesto de las universidades. Que no se tiente en ahogar a todos simplemente sentándose arriba de la caja y manteniendo un presupuesto que ya era ficticio en el 2023. Ojalá prime la racionalidad. Yo voy a hacer lo posible. Entiendo que en algún momento va a tener que primar la racionalidad. Milei asegura que hay luz al final del camino. ¿Vos creés que eso es posible con las políticas económicas que anunció Caputo? No, yo lo que creo es que con lo que anunció Caputo, si lo hacen en serio, fuerte y lo sostienen, van a ir a una gran recesión. Si van a una gran recesión y chupan todos los pesos que hay, van a estabilizar los precios en algún momento. O sea, si nosotros no compramos nada, en un momento la verdulería va a dejar de aumentar, el almacén va a dejar de aumentar. Pero eso te deja 2/3 partes de la población afuera. Si funciona bien el plan, y hay que verlo, pero si funciona bien, lo que hace es, en un momento, se contrae tanto la actividad económica que obviamente nadie va, si yo vendo sillas, no voy a poder aumentar porque nadie me va a comprar. Ahora, lo que te quedan son 2/3 de la población afuera. Yo creo que están pensando un capitalismo sin consumidores, y eso no funciona. Yo estoy muy lejos de las miradas del gobierno, pero si quieren hacer un capitalismo en serio, es con consumidores, con gente que tenga plata y vaya a consumir y a mover. Y si quieres un empresario exitoso, tiene que venderle a alguien, y para que venderle a alguien, nosotros tenemos que tener plata. Yo sí creo que la teoría que ellos tiene un sentido, que es en algún momento contraes todo tanto que estabilizas el precio de los alimentos. Pero ahí tenés 2/3 de la población afuera. Y cuando tenés 2/3 de la población afuera, el conflicto social es evidente. Ha habido conflicto en Chile hace poco tiempo, en Perú, en varios países. Y en esencia son países que tienen 2/3 de la población afuera. Hay un momento que la gente se enoja y se genera tensión. Y los movimientos sociales van a salir a la calle. Los movimientos sociales van a salir a la calle. Hay una movilización ahora el 19 y 20, especialmente el 20. Yo ahí creo que tiene que primar la racionalidad. Los movimientos sociales van a salir a la calle y van a reclamar. Espero que el gobierno no se tiente en ir por el lado de utilizar la fuerza de seguridad a como dé lugar. Es tiempo de racionalidad, de serenidad, pero sí, pero no solo los movimientos sociales, sino gran parte de los trabajadores. Esto cierra con caída del empleo, y caída del empleo es un montón de gente que se queda afuera, y la gente que se queda afuera en la Argentina reclama. Y si la lógica que es ante el reclamo represión, se va a agudizar más el conflicto, lo cual no debería ser por ahí. Es complicado, yo entiendo, sobre todo los movimientos de izquierda, son los primeros que van a salir a protestar, y después se van a ir agregando los otros, porque lo que es objetivo es que en los barrios las cosas van a estar peor. Para mí un fenómeno que yo le tengo miedo es que se paren las changas. Hoy hay inflación con actividad económica. Hoy el que se mueve consigue un laburo, va a la rotonda, engancha un laburito de construcción, no le alcanza, pero se mueve, va, viene.
El problema de la recesión no solo es que no tenés plata y no tenés trabajo, sino que el trabajo organiza la cabeza de una persona. Cuando uno no tiene trabajo, está con los dientes apretados, se pelea con lo que... El trabajo es un gran ordenador, no solo en términos económicos, sino de vida. Yo me paro derecho y tengo trabajo, si no tengo trabajo estoy así enojado. Sí, desesperado. Desesperado. Entonces, espero que el gobierno encuentre un punto... Hasta ahora no es equilibrado, es un ajuste a lo bestia. Espero objetivamente que encuentre un punto de equilibrio. Daniel, muchísimas gracias. Gracias. Matías, ¿qué va a hacer la CGT frente a los anuncios económicos de Luis Caputo? Y sacaron un comunicado bastante duro, donde el título dice: no era la casta, el ajuste lo va a pagar el pueblo. Y a partir de ahí hace una serie de advertencias que tienen que ver con las paritarias libres, el tema de las negociaciones colectivas, y todas las cuestiones que tienen que ver con las leyes laborales actuales, que en un principio Milei, cuando era candidato, decía que iba a apuntar a modificarlas. No se vislumbra una protesta en estos días, obviamente, porque lo que están hablando en off con algunos dirigentes importantes de esa mesa chica de la CGT, básicamente dicen que van a esperar un tiempito hasta que esas medidas empiezan a impactar en el bolsillo de los trabajadores. Y van a impactar en el bolsillo de los trabajadores. En enero, febrero se espera un 40% de inflación. ¿Se llegará hasta febrero, hasta que impacte, o no será antes? Digamos, justamente decían ahora, están esperando más detalles de las medidas. Básicamente lo que analizan es que el tema del aguinaldo va a temperar los efectos inmediatos del ajuste que ya se está aplicando, pero que sí, a partir de febrero el golpe al bolsillo va a ser muy importante, sobre todo por la inflación que proyecta el gobierno, que va a ser entre el 20 y el 30% en los próximos 3 meses por lo menos. Y estoy pensando en aquellos que ya no están llegando a fin de mes y con una inflación con ese porcentaje, ¿cómo van a hacer para continuar? Sí, hay que ver cómo se da la situación, si el gobierno va a respetar lo de las paritarias libres y por ende los sindicatos van a negociar los tramos que le quedan negociar. Generalmente la paritaria anualizada de algunos sindicatos es, digamos, de enero a enero, en otros casos de marzo a marzo. Faltan gremios muy importantes todavía que tienen el último tramo, como es aceiteros, comercio, camioneros, sanidad y tantos otros. Algunos, previendo esta situación, se adelantaron y negociaron una cláusula gatillo, como en el caso de aceiteros, que es un gremio que tiene mucho poder de fuego, porque digamos, en situaciones de protesta puede complicar lo que es el comercio exterior. Cerraron una paritaria anual del 179% de aumento con una cláusula gatillo para marzo. Pero otros gremios no, ya están básicamente un 20-30% debajo de la inflación acumulada. ¿La CGT tiene buenas expectativas frente a este gobierno? No, para nada. Digamos, no está dispuesta a generar medidas en lo inmediato porque el gobierno acaba de asumir y bueno, obtuvo un porcentaje importante de votos. Por otro lado, lo que me dicen muchos dirigentes es que en los últimos 8 años hubo toda una cuestión de operación sobre el sentido común de la gente desde determinados medios acerca de la imagen de los sindicalistas, más allá de que hay buenos sindicalistas y otros que no han hecho bien su labor en estos años, pero más allá de eso hay toda una cuestión de prejuicio instalada y demás que le juega en contra y más en este contexto donde en los últimos tiempos fueron muy atacados, con lo cual yo creo que las protestas apuntan a que las protestas primero sean espontáneas y después sí subirse a esa situación y tratar de encauzarla y organizarla. ¿Y desde la comunicación piensan trabajar esta cuestión de la imagen que tiene el argentino del sindicalista? Sí, hay un montón de actividades que los sindicatos hacen que no son reflejadas por los medios, o sea, ya sea porque no venden, o todo lo que tenga que ver con la cuestión solidaria, la formación, todo eso no está representado en los medios, y sí, en cambio, si algún dirigente sindical tiene algún patrimonio que no puede, digamos, justificar, o no negocia bien salarios, o sea, todo eso permanentemente los medios lo reflejan.
¿No está representado en los medios porque los sindicalistas no lo pueden lograr o porque los medios no quieren mostrarlo? En parte muchos medios no quieren mostrarlo y por otra parte tienen problemas de comunicación, que bueno, también estamos en una transición. Vos pensás que hay muchos dirigentes sindicales que, algunos están hace 30, 40 años en determinados sindicatos, tienen una edad, son bastante grandes, pero estamos en un proceso donde hay una generación intermedia de dirigentes de 40, 50 años que se están haciendo cargo de la Secretaría General de sus gremios. O sea, y estamos en ese proceso, básicamente. ¿Pero tienen desesperación por esta situación o hay una cierta calma? Los gremios, digamos, más importantes de la mesa chica están tratando de tomar con calma la situación, analizar cada una de las medidas. También no está claro qué va a pasar con la ley ómnibus que el gobierno pretende mandar al Congreso próximamente. Se sabe que es un texto de 500 hojas, pero no se conoce todavía nada del detalle, digamos, de lo que traería esa norma que intentan, digamos, aprobar en el Congreso, que por otra parte tampoco el gobierno tiene los números para aprobarlo. O sea, tienen 40 diputados propios, tendrían que llegar a 129. Desde el sindicalismo y desde el peronismo en general lo ven complicado eso. Con lo cual probablemente tengan que modificar bastante las intenciones que tienen, sobre todo en relación al mundo laboral. Hay varias cuestiones que han planteado en campaña, como tiene que ver con modificar el régimen de indemnizaciones, llevarlo a un seguro de desempleo similar al que tiene el gremio de la construcción, el de la UOCRA, que básicamente es que cada empleador le retiene el 12% del salario del trabajador durante el primer año, el segundo año el 8%, y una vez que se finaliza el vínculo, el trabajador accede a ese seguro de desempleo. Yo lo veo complicado, ese va a ser un factor que va a generar enorme conflicto. Los sindicalistas en un porcentaje considerable sí están dispuestos a modernizar o a negociar ciertas cuestiones que tienen que ver con los convenios, pero de ninguna manera quieren una reforma laboral profunda y menos que quite las indemnizaciones tal como están establecidas hoy. Aparte de pensar en quitarle a un trabajador un 12% con una inflación a esta escala y ya con sueldos empobrecidos es casi imposible. Sí, aparte mismo ese sistema que Javier Milei, el presidente electo, quiso instalar como si fuera virtuoso, en los sectores donde se está aplicando, los dirigentes dicen que tiene problemas. Puntualmente Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, dice que tienen bastantes inconvenientes con algunos empresarios olvidadizos que no están haciendo, digamos, los depósitos de ese dinero, que además en ese caso corresponden al trabajador. Eso es un descuento, no es un aporte extra de los empresarios. Así que bueno, todas estas cuestiones no están claras. Lo que sí es muy probable es que ya está habiendo protestas de los estatales, sobre todo ATE se está anticipando a lo que ya anunció el ministro Caputo, que es la no renovación de los contratos que tienen menos de un año. En esa situación hay 11.000 trabajadores prácticamente, y además se sabe que el plan del gobierno sería recortar entre un 11 y 13% del empleo estatal. Estamos hablando de básicamente un poco más de 30.000 trabajadores. 30.000 trabajadores que se quedarían sin empleo y que tienen que salir a buscarlo en un escenario difícil. Difícil. Aparte de lo que están diciendo básicamente serían los que tienen contrato y no van a renovar, y después también un achicamiento a partir de esta reducción de ministerios. De 18 a 9, desde el gobierno están planteando que va a haber un montón de trabajadores que no van a tener tareas, con lo cual piensan avanzar en despidos, retiros voluntarios, etc. Y la respuesta frente a eso es salir a la calle, en principio. Sí, desde ATE sí. UPCN en principio está analizando las medidas, pero también yo creo que empujado por las bases van a salir a realizar protestas próximamente también. ¿Y la CGT va a acompañar? Sí, por supuesto, en ese caso sí.
en ese caso no abandonaría esta idea de salir a la calle y marcar una posición, porque cuando uno sale a la calle lógicamente marca una posición, más frente a un gobierno que no quiere que la gente salga a la calle y que las corte, por ejemplo. Sí, el tema es que el panorama con esta inflación desatada y el golpe al bolsillo y la reducción de la capacidad adquisitiva va a generar una situación, digamos, de mucha tensión, como te decía, a partir de febrero o marzo, con lo cual va a ser insostenible que no haya protestas. O sea, si la inflación no es acompañada con aumentos salariales en esa escala o similar, seguramente va a haber mucha conflictividad a partir de ese mes. ¿Y cuántos meses puede soportar la gente un escenario así? Y no mucho más. O sea, como te decía, ahora está todo temperado por los aguinaldos, pero de por sí ya los trabajadores venían perdiendo en los últimos años en relación a la inflación, un 7% durante la administración del gobierno de Alberto Fernández y un 30% durante el gobierno de Macri. Con lo cual ni siquiera se le venía, estamos hablando en promedio, ni siquiera se le venía impactando la inflación. Si ahora se proyecta que en el lapso de 3 meses estén con una pérdida de 60% de poder adquisitivo, es insostenible por donde se lo mire. Matías, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Sergio, escuchamos los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo. Cada uno minuciosamente, ¿qué quieren decir? Bueno, primero de todo de su filosofía, es un programa muy duro en materia fiscal, yo creo que un poco más duro de lo que se esperaba. Milei hablaba de 5 puntos del PBI de reducción del déficit rápidamente, termina siendo un poco superior a los 5 puntos del PBI, 5,2, y bueno, busca ese propósito, ¿no? Dar una señal fiscal muy, muy rígida en un primer momento, apelando a esa idea de que, bueno, todas las noticias negativas hay que comprimirlas ahí rápidamente en el primer momento, y entonces avanzar con esta idea del shock. En contraste al anterior ajuste que había hecho una administración con cierto tinte liberal, como fue la de Mauricio Macri, que había avanzado en un programa mucho más secuencial, mucho más gradualista. Veremos cómo camina entonces. Desde el trazo fino, yo te diría 2 grandes bloques, uno vinculado al gasto y otro vinculado a los ingresos. El vinculado al gasto tiene a su vez 3 ejes. Uno relativo al gasto de funcionamiento del Estado, principalmente salarios de la administración pública nacional, donde puede haber algo de cantidades, de algunos despidos, pero principalmente va a haber licuación salarial, ¿no? Eso te representa 0,2% del PBI. Otro bloque es el de transferencias a provincias para obras de infraestructura, gasto de capital, y también para transferencias discrecionales, aportes no reembolsables a las provincias. Eso te representa alrededor de 0,4% del PBI y bueno, obviamente va a generar fricciones con las jurisdicciones que van a ver muy disminuidas sus capacidades a la hora de hacer obra pública. Y el tercer eje del gasto tiene que ver con recortar muy fuerte, muy dramáticamente los subsidios económicos, electricidad, gas, agua, y también me preocupa principalmente transporte, donde ahí en todo ese bloque tenés casi 2 puntos del PBI. Habrá que ver entonces la velocidad de tratamiento que le dan a ese segmento, pero ahí pasa la mayor parte del programa de ajuste del gasto. Y te cierro, el otro bloque es el de los ingresos, donde proyectan la suba de algunos impuestos, lo cual entra un poco en colisión, ¿no?, con las banderas más ideológicas de los libertarios, ¿no? La idea histórica de Milei de que los impuestos son un robo, y había dicho explícitamente, ¿no?, que se cortaría el brazo antes de subir un impuesto. Bueno, está primando el pragmatismo y va a subir varias alícuotas, además de restituir algunos impuestos viejos que se habían eliminado. ¿Y cómo repercute esto en el ciudadano de a pie, en el asalariado? Bueno, van a ser meses duros, definitivamente. Pero esto no es una hipótesis, ¿no? Es la misma evaluación que hace el presidente Milei. Cuando habló de esta inflación se refería a esto. Podemos discutir, ¿no?, actualmente qué grado de esta inflación tenemos. Yo creo que la palabra se queda corta. En mi opinión vamos a otro esquema, no de esta inflación. Vamos a un esquema de preflación. Super porque ya no es un esquema de inflación alta, es un esquema de super o de ultrainflación. Y depreflación porque vamos a una depresión económica, no a un estancamiento, puramente un estancamiento.
vamos a algo más duro que un estancamiento, vamos a una depresión. Pero bueno, esa evaluación la hizo el mismo presidente y se refería a que, además del escenario de altísima inflación que ya tenemos de arrastre y que se va a agudizar, muy posiblemente tengamos una economía virtualmente parada, mucho más recesiva, ¿no? Con menor nivel de actividad y por ende con impacto sobre el empleo privado, que tal vez era un rasgo que no estuvo tan presente esos últimos años, a pesar de la crisis, que fue una crisis aguda, la de estos últimos años, pero la problemática del empleo, de la falta de producción, de la falta de demanda interna, de la falta de consumo, no estaba presente. Ese es el componente nuevo que se agrega, en adición a la dramática inflación que seguramente se va a agudizar en el corto plazo, por lo menos. Si no hay trabajo, no hay una economía que circule. ¿Cómo se va a manejar eso? Pero lo que pasa es que eso es ex profeso del programa, ¿no? El programa busca hacer una estabilización tradicional. Cuando vos ves en los libros de manual cómo se implementan los programas de estabilización tradicionales ortodoxos, son esto, es inducir ex profeso un escenario recesivo con el propósito de que, bueno, se vaya pagando los factores de expansión de la economía, se vaya generando una suerte de paz de los cementerios y deje de presionar tan fuerte la demanda de consumo, la demanda de bienes y servicios sobre una oferta que es limitada, ¿no? Entonces, disciplinando, pegándole un chicotazo a la demanda, al consumo interno, bueno, se busca un poco disciplinar la dinámica de precios. Eso es el propósito, no va a ser una secuela, un efecto, un daño colateral. Es el propósito de un programa de estabilización ortodoxo tradicional. Bueno, obviamente va a ser doloroso, ¿no? Para todos los argentinos, pero en particular siempre más para los segmentos medios y los sectores más vulnerables que no tienen capacidad tal vez para buscar mecanismos de cobertura sofisticados, cubrir sus ingresos, tener actualizaciones paritarias o de ingresos más frecuentes. Bueno, los efectos de un programa de estabilización de esta índole son recesivos y además son regresivos en materia distributiva. Aparte, aquellos que no tienen ahorros, ¿cómo van a resistir los próximos meses que vienen? Bueno, sí, a mí me preocupa ese tendal de gente que, además de sufrir el problema crónico de la inflación, que de nuevo no es que empieza con Milei, veníamos con un esquema de superinflación ya hace mucho tiempo, en particular el último año, bueno, vamos a cerrar este 2023 con una inflación en el orden del 190, 200%, ya es un esquema de superinflación, pero en adición a eso, si vos tenés además una retracción de los ingresos porque te bajaron las changas, van a haber muchos despidos, sector público, pero también sector privado, porque la caída de la demanda, del consumo, bueno, va a llevar a muchos empresarios, lamentablemente, a tener que discontinuar líneas de producción, tener que disminuir los turnos en una fábrica, en un comercio, y eso va a implicar también situaciones de despido. Va a volver a ser el empleo un factor de preocupación en la Argentina como no teníamos hace varios años. La desocupación hoy está en 6,2%, son niveles realmente bajos. El último dato fue el nivel más bajo en 5 años. La desocupación salió del espectro de las principales preocupaciones. Bueno, ahora va a volver a ser un tema y de nuevo es un poco la tormenta perfecta, ¿no? Donde va a haber gente que se caiga del mapa porque va a perder el trabajo, va a hacer menos horas de laburo, se le va a caer alguna changa y en adición a eso una inflación aún más descontrolada que la que ya teníamos, que era ya muy alta. Y desde tu experiencia, si le tuvieses que dar un consejo a ese argentino que tiene que sobrevivir el año próximo, ¿qué le dirías? Bueno, depende obviamente del perfil, el segmento. Si nos metemos en el bloque inversiones, que es un bloque que tal vez preocupa a un porcentaje de la población, que dentro de todo no es el que está más colgado de un pincel, pero bueno, igualmente es importante el bloque de inversiones. Hay que tratar de buscar cobertura antiinflacionaria en el corto plazo. Por lejos, la principal variable que nominalmente más va a aumentar en los próximos meses va a ser la inflación. Le va a ganar a todo, le va a ganar a la dinámica del dólar, le va a ganar seguramente a los precios de los activos argentinos, con lo cual la principal cobertura a buscar es contra esa inflación. Hoy está complejo buscar cobertura antiinflacionaria en materia de inversiones porque ya, viste, los fenómenos se anticipan, las decisiones de inversión se anticipan
Y hoy no me quiero poner muy técnico, ¿no? Pero los bonos que ajustan por inflación ya tienen internalizado el efecto de lo que se viene en materia inflacionaria, con lo cual ya es tarde para meterse ahí. Todavía, bueno, no quiero ser muy estricto con los tiempos, ¿no? Porque esto es muy de minuto a minuto, Sí. pero todavía en algunos bancos, por ejemplo, está la modalidad de ahorro para plazo fijo UVA que te ajusta por inflación. Eso es una alternativa viable para cubrirse, para ponerse abajo del techito inflacionario, pero bueno, no sabemos cuánto más va a durar porque está todo muy cambiante. Y después, ¿qué le recomendamos al resto de la gente que tal vez no tiene una capacidad de ahorro, de tener un excedente o de tener inversiones? Bueno, que los ingresos que tenga trate de anticipar compras al interior del mes, porque se viene una dinámica en la cual ya las actualizaciones de precios no van a ser ni una vez por mes, ni una vez cada 15 días. Posiblemente se den o una vez por semana o incluso más. Entonces, cada día que vos le puedas ganar en comprar algún producto, incluso de consumo cotidiano, Sí. vas a estar anticipándote a una nueva suba. Entonces, el consejo es más en productos no perecederos, pero también en productos que tal vez tienen un consumo de acá 2 meses vista, un mes Sí. vista, que se trate de hacer rápidamente conforme la persona cobra. Armarse un stock, en vez de comprar un paquete de arroz, comprar 2 y así Estoquear. aprovechar esas ofertas que a veces están en los supermercados. Sí, el estoqueo va a ser la norma para los consumidores, para las familias. Obviamente, en algunos productos se puede hacer mejor y en otros, no, un litro de leche no te puedes armar un stock, pero en otros productos que tal vez son de consumo familiar, no son bienes durables, no son bienes de consumo durables, sino que son alimentos o productos básicos, pero tal vez un producto de limpieza, de higiene, que lo vas a usar dentro de 2 meses, bueno, si tenés algo de posibilidad de adelantar su compra hoy, sabés que le vas a estar ganando un poquito a la inflación. Sergio Chousa, muchas gracias. A vos, al contrario.